cuando su hija y su yerno maltrataban a su madre, la verdad brutal que nadie creía. En una casa oscura, en una calle que susurraba secretos, la realidad era más aterradora que cualquier cuento de terror. María, una anciana con ojos de acero y manos temblorosas, escuchaba cada grito tras las paredes. Su propia hija, Ana, y su yerno, Carlos, estaban desatando un monstruo que nadie esperaba. Las palabras filosas y los reproches volaban como cuchillos, y la atmósfera se espolvoreaba con un polvo de tensión, un silencio que gritaba. ¿Cómo era posible que la carne de su carne pudiera llegar tan lejos? Una noche, algo extraño ocurrió. Mientras deliberaban sobre cómo dividir los pocos bienes que quedaban, una sombra cruzó la habitación. Nadie supo explicar de dónde salió. La lámpara parpadeó, como si tuviera miedo de iluminar la verdad, y el aire se volvió frío, helado, como si el mismo infierno estuviera observando. Los murmullos se convirtieron en murmullos de miedo, y la mirada de María centelleó con vida, como si un fuego interno estuviera volviendo a encenderse. ¿Qué estaban haciendo? Como habían llegado a este punto, cuando el reloj marcó la medianoche, el silencio se rompió. «Eres una carga», gritó Carlos, con los ojos llenos de rabia. Ana, a su lado, se quedó en silencio. Un segundo eterno. María, de pie en la puerta, sintió como su corazón se ahogaba. Con cada insulto, se desdibujaba su imagen de madre. Todo era un caos, cada palabra era veneno que destilaba dolor. Pero lo peor estaba por venir, algo oscuro y siniestro empezaba a florecer en su mente, un pensamiento prohibido que la hizo temblar. ¿Y si se deshacía de ellos? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito a este canal. No me gustaría que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos, el reloj seguía su curso, y con cada campanada, la tensión se incrementaba. La noche se tornaba más oscura, pero algo en María cambió. Su mente giraba, moviéndose entre el deseo de protegerse y la obligación de amar. Algo dentro de ella estaba a punto de estallar, y en ese instante, se dio cuenta de que bien podría ser el momento de enfrentarse a sus propios demonios. ¿Podría permitir que su propia hija y yerno destruyeran su esencia? La lucha apenas comenzaba y lo que estaba por suceder sería más impactante de lo que cualquiera podía imaginar. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cada grito, cada insulto, se multiplicaba en su cabeza como ecos burlones. En ese oscuro rincón de su hogar, la furia de Carlos y la complicidad silenciosa de Ana parecían querer devorarla. La sombra que cruza la habitación no había sido un simple juego de luces, había sido un presagio. Aquella noche, el caos se enfrentaría a la verdad escondida y, sea lo que fuere, ella estaba lista para la batalla. Con las manos temblorosas, se acercó a la vieja mesa de madera que una vez fue el corazón de la familia, donde se contaban historias y se compartían risas. Ahora estaba llena de resentimientos y avaricia. María se detuvo un instante, un nudo se le formó en la garganta. Una voz apagada la instó a actuar. ¿Tanta tristeza había creado un monstruo dentro de ella? ¿Te crees mejor que yo?, le gritó Ana a su madre, como si el aire se volviera espeso entre esas palabras. María se sintió como un pez atrapado en una red de rabia y dolor. ¿Cómo podían, sus propios hijos, tratarla como si no valiera nada? La indignación empezó a brotar en su interior, más intensa que su miedo. «Ya basta», pronunció María con una voz que resonó como un trueno en la habitación. Sus ojos brillaban como un faro de tormenta. El silencio que siguió a su declaración era tan denso que era casi palpable. Carlos, sorprendido, la observó con desdén,
y Ana frunció los labios, incapaz de pronunciar ninguna palabra más. María dio un paso adelante. Las paredes se encogieron a su alrededor, como si la casa misma quisiera escuchar lo que estaba a punto de ocurrir. No soy tu carga, ni tu enemiga. Durante años he soportado tu desprecio, pero estoy cansada. He soportado más de lo que cualquier madre debería. Los dos se miraron, como si un nuevo sentido de miedo comenzara a florecer entre ellos. Analizaban cada gesto de María, buscando algún indicio de debilidad. La lámpara continuaba parpadeando, pareciendo cada vez más nerviosa, al igual que la incertidumbre que empezaba a elevarse en el aire. ¿Y qué piensas hacer, mamá? ¿Acaso crees que esto cambiará algo? Carlos se acercó a ella, su voz un susurro cargado de burla. Pero María, en ese instante, no le temía. La imagen de su madre amada se desvanecía rápidamente, reemplazada por una versión más feroz. Puedo hacer mucho más de lo que piensas. Las palabras salieron de sus labios como un juramento. La idea que hacía unos momentos pareció un pensamiento prohibido se transformó en una resolución. Era su hogar, su vida, ¿por qué debía permitir que otros decidieran su final? Con un golpe de determinación, tomó una decisión. Había llegado el momento de restablecer su poder. Pero, al fondo de su mente, una pregunta latía incesante, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar? ¿Podría cruzar esa línea y convertirse en lo que tanto temía? La atmósfera se tensó como una cuerda lista para romperse. Las sombras danzaban y la oscuridad que una vez le había impuesto miedo, ahora parecía su aliada. Un nuevo capítulo se abría ante ella, y el futuro estaba lleno de posibilidades desgarradoras. Mientras sus ojos reflejaban una nueva luz, surgió un eco de ansiedad. Algo desagradable estaba por desatarse. La casa, testigo del conflicto familiar, temblaba con la promesa de secretos desvelados. María clavó la mirada en su hija y yerno, decidida a recuperar su existencia. Pero, en la penumbra, otra sombra emergió. Estaba alguien más escuchando. ¿Quién se escondía en la oscuridad, ajeno al caos familiar, esperando el momento perfecto para entrar en la historia? La respuesta pronto la atraparía en su red de complicidades. ¿Sería un aliado o un enemigo? El suspenso se apoderó de la habitación. El aire se volvió irrespirable. Un silencio opresivo se apoderó de la habitación mientras los ojos de María se adaptaban a la penumbra. La sombra que emergía de detrás del viejo sofá parecía tomar forma, y los latidos de su corazón resonaban en sus oídos como un tambor. ¿Quién está ahí?, susurró, su voz entrecortada, temiendo lo que podría revelarse. La figura se movió lentamente, y sus rasgos se comenzaron a definir, un hombre alto, con una presencia que desbordaba misterio. María no lo reconocía, pero había algo en su mirada que le resultaba familiar. Algo que había estado enterrado bajo años de rencores y olvidos. Naomi, dijo la figura en un tono grave. Esa palabra le pegó como un puñetazo en el estómago. María sintió que el tiempo se detenía. Era su antigua amiga, la misma que había desaparecido años atrás en circunstancias extrañas, dejando un eco de preguntas sin respuesta. La última vez que la vio, no había sido un adiós, sino un escape. ¿Cómo es posible?, murmuró María, sin poder salir de su asombro. Siempre estuve aquí, María. Observando, esperando. La voz de Naomi se convirtió en un susurro cargado de significado. No sabes lo que ha realmente ocurrido. Carlos y Ana, finalmente atentos a la presencia en la oscuridad, intercambiaron miradas de confusión y alarma. Ana, con un tono nervioso, se atrevió a preguntar, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres? No tienes nada que hacer aquí. María, intrigada, dio un paso hacia adelante. Es ella. Es Naomi. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué sabes? La rabia y el anhelo se entrelazaron en su voz, exigiendo respuestas. Lo que necesitas saber, es que no todo es lo que parece. Carlos. Ana, hay secretos que ustedes no han tenido el valor de enfrentar.
Naomi sonrió con tristeza, pasando la mano por su cabello desordenado. La verdad puede ser dolorosa, pero es la única salida. El aire se cargó de una tensión estrujante. María sintió que la realidad comenzaba a resquebrajarse. ¿Qué secretos? ¿Qué tienes que decir? Casi le suplicó, atrapada entre el deseo de descubrir y el miedo a lo que podría desvelarse. Tú no eres la única que ha sufrido, querida amiga, comenzó Naomi, sus ojos brillando con una intensidad inquietante. Hay un motivo por el que las cosas han sido así, y tú has estado en el centro de una trampa que alguien ha tejido con dedicación. Ana retrocedió un paso, el rostro pálido. Eso no puede ser verdad. Nuestra madre no es una víctima, siempre ha estado en control. No sabes nada, respondió Naomi, su voz ahora llena de fuerza. Has vivido bajo un techo de mentiras construidas sobre los deseos de otros, sin saber que el verdadero enemigo está más cerca de lo que crees. María sintió una punzada en el pecho. Su propia vida se desmoronaba ante los ojos de ella y de su familia. ¿Qué has venido a desvelar? ¿Qué me han ocultado? Pero, ¿por qué a mí? Porque eres la única que puede ponerle fin, dijo Naomi, su voz resonando en la habitación. Hay algo que necesitas recordar, algo que cambiará todo. Las palabras de Naomi se deslizaron como un veneno, agonizantes y cautivadoras a la vez. El peso de la verdad, aunque aterrador, podría ser su única salvación. Pero en ese momento de revelación, la sombra creció en intensidad. Algo dentro de la casa comenzó a crujir, y el viejo reloj de pared marcó la medianoche, su campanada resonando como un anuncio macabro. Alrededor, la atmósfera se volvió hostil. ¿Estaría realmente preparada para lo que estaba a punto de descubrir? El susurro del pasado la acurrucaba mientras la presión se intensificaba. ¿Podría enfrentarse a la verdad sobre su familia y a sus propios demonios? Ante ella, el calabozo de su historia estaba a punto de abrirse por completo. ¿Qué secretos guardaba el pasado que jamás soñó desenterrar? La revelación se cernía como una tormenta desatada, lista para arrastrarla, y entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. Todo se precipitaba a un clímax insospechado, y la batalla estaba a punto de desatarse con más fuerza que nunca. María sintió que el aire se tornaba más denso, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Su corazón palpitaba frenético, y el grito que había cortado el silencio se repetía en su mente, incesante. Era un grito de dolor, un eco de sufrimiento que resonaba en cada rincón. ¿Quién lo había proferido? Su instinto le decía que era Ana, pero apenas podía asimilar el desbordamiento de emociones que la confrontación con Naomi había desatado. Ana, gritó María, en un intento desesperado de mantener la calma, tratando de hacer que su voz no temblara. En medio de la tensión, Carlos giró su mirada hacia el pasillo oscuro que conducía a la cocina. Un nuevo sonido había surgido, un crujido, como si alguien desplazara algo pesado en la penumbra. Los tres intercambiaron miradas, y la inquietud creció entre ellos, formando un lazo de ansiedad palpable. Debemos ir a ver, sugirió Carlos, incapaz de ocultar el temblor en su voz. Sin embargo, la figura de Naomi se alzó con una fuerza que los detuvo. No, no es momento de distraerse. Escuchen, insistió Naomi, su mirada fija en María como si se tratara de un íntimo secreto que solo ella debía conocer. Lo que viene es más importante que cualquier grito aterrador. ¿Qué viene?, preguntó Ana, su rostro pálido interrumpido por una mueca de pánico. Las revelaciones de esta noche no pueden ser evitadas. Hay más en juego de lo que creen, dijo Naomi, su tono oscuro cargado de advertencia. La verdad de nuestra familia se ha ocultado durante demasiado tiempo, y es hora de que la enfrenten. María sintió que la ira y la confusión se entrelazaban en su pecho. Déjanos en paz, Naomi. ¿Por qué no nos dices lo que sabes? La impaciencia en su voz era palpable. Detrás de ella, el eco incesante de la angustia resonaba como un espejo roto. Naomi dio un paso más cerca, sintetizando sus emociones en un silencio reflexivo.
Hay una historia que compartimos, María. Una historia que sugiere que la verdadera amenaza no es solo el pasado que nos persigue, sino quienes somos ahora. Las sombras que creemos que hemos dejado atrás se manifiestan en los lugares que menos imaginamos. La maldad no se detiene y está a nuestro alrededor. El ambiente se tornó aún más sombrío, los murmullos de la casa comenzando a moverse como una entidad viva. María sintió el sudor resbalarle por la frente. Esto no es un juego, Naomi, estás hablando en acertijos. Solo quiero respuestas. Al final, las respuestas son la única manera de liberarnos, replicó ella con seriedad, mientras la luz de la lámpara principal titilaba. Esa danza de sombras parecía burlarse de su angustia, como si la propia casa estuviera en su contra. De repente, un nuevo grito penetró la caverna siniestra, más desgarrador que el anterior. Era un sonido visceral, plañidero. Algo dentro de María se encendió al instante de reconocerlo. Ese grito provenía del fondo de su ser. Ana. Carlos. No, no puede ser, exclamó, dando un paso hacia atrás, el horror acumulándose como un torrente imparable. Fue entonces, como si una puerta del pasado se abriera de golpe. En su mente, vislumbró imágenes distorsionadas, recuerdos que había asegurado durante años. Recuerdos de noches en que su madre había llegado a casa con gestos de dolor, lágrimas de tristeza que brotaban como fuentes ocultas. Algo debía darse a conocer, un vínculo tan explosivo que podría desentrañar toda la base de sus vidas. Mientras la ansiedad se disparaba, la oscuridad avanzó aún más, atrapando la habitación en una helada ausencia de luz. Una sombra más, un movimiento apenas perceptible, se escondía tras la figura de Naomi, convirtiéndose casi en parte de ella. María alcanzó a vislumbrar una figura familiar en la esquina del salón. Mamá, fue lo último que pudo pronunciar antes de que la sombra se abalanzara sobre la realidad, llenando la habitación de una presencia densa y turbia. La mirada fija de Naomi se intensificó mientras el grito se desvanecía y la oscuridad parecía absorber todo lo que comprendía. Ahora sí. El momento ha llegado para que enfrentemos el mayor secreto de todos. La casa retumbó, una detonación de ecos y ruidos que resonaban como el último suspiro de un secreto largamente guardado. El terror tejió sus hilos alrededor de ellos y, en ese instante de desesperación, una voz quebrada atravesó la bruma. Las verdades que han sido enterradas están a punto de reemerger y pueden cambiarlo todo. María sintió que todo se agrietaba bajo sus pies, entre luces y sombras. La verdad nunca es sencilla, pero en su corazón, sabía que necesitaría toda la fuerza que su madre había mantenido oculta, para absorber lo que estaba por venir. ¿Sería capaz de enfrentarse a la sorprendente revelación que cuestionaría todo lo que creía sobre su familia? El temor la sometía, pero su determinación ardía. La tormenta estaba a punto de estallar, y lo único que podía hacer era sujetarse con fuerza a la fragilidad de su alma. En ese abismo, un secreto inesperado aguardaba su turno para ser revelado, y todo volvería a girar. El silencio se apoderó de la habitación, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. María sintió el aire cortarse en su garganta. Su mente bullía a 1000 por hora, mientras sus ojos se fijaban en la sombra que ya no era solo una ilusión. El figura se delineó como una tormenta en la penumbra, su madre, con un rostro que exudaba tristeza y desesperación. Mamá, repitió, su voz un hilo frágil en un mar de angustia. Detrás de ella, Ana y Carlos intercambiaron miradas que revelaban confusión y miedo. ¿Era realmente su madre, o solo una manifestación de las pesadillas que llevaban guardadas? La figura parpadeó, una imagen en la distancia que parecía querer acercarse pero se mantenía en una frontera entre dos mundos. En su rostro, las cicatrices del sufrimiento eran visibles, pero su mirada destellaba algo más. Allí había ira, secretos, y un dolor acumulado que pedía ser liberado. María susurró la sombra, y en ese instante, el pasado se embriagó del presente. Era una voz familiar, resonando con ecos de días olvidados donde la risa y el amor eran la norma. No temes a la oscuridad,
miedo a lo que ocultamos, y esas palabras sonaron como un abdón que resonó por todo su ser. María dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué quieres decir? ¿Qué estás tratando de decirme? Mientras su madre se acercaba, la sombra del pasado parecía cobrar vida, enviando escalofríos malévolos por la espalda de todos. Las paredes de la casa comenzaban a vibrar, como si estuvieran a punto de revelar todo lo que habían encerrado durante años. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Naomi, en un gesto de furia reprimida, levantó las manos. «Detente. No puedes entrar ahí, María. Ellos no están listos para la verdad». Su voz sonó con un timbre de autoridad que nunca había tenido, un grito de advertencia cubierto por la desesperación. «¿Quién dice que no estamos listos?», respondieron Ana y Carlos al unísono, su temor transformándose en indignación. El aire se tornó aún más tenso, cada respiración un desafío al destino, y entonces, la habitación se llenó con el eco de risas lejanas, risas que se convirtieron rápidamente en gritos. Eran ecos inesperados del pasado que se filtraban a través de las paredes como un veneno visceral, creciendo en intensidad. María sintió que el suelo de la habitación temblaba. ¿Acaso la casa estaba viva? ¿Estaba reclamando sus secretos? «Levanta el velo, María», la figura de su madre exigió, aunque su voz se distorsionó, ya no era solo una súplica. «Debes conocer la verdad que se oculta bajo las capas de dolor y rabia. Hay cosas que no puedes ignorar». «¿Qué cosa? ¿Qué cosa, mamá?» «Háblame», gritó María, que había perdido sus límites. La lucha interna entre el deseo de saber y el miedo a lo que descubriría la desbordaba, la risa se desvaneció, y en su lugar, un lamento desgarrador ascender desde las profundidades de la casa misma. Fue un sonido que resbaló dentro de su pecho, un recordatorio intolerable de un sufrimiento que la había seguido como una sombra. Algo en su interior se quebró, pero justo cuando María sintió que estaba a punto de desentrañar la telaraña, una potente explosión de luz estalló en el centro de la habitación. Todo se volvió confuso. Luces y sombras bailaban en un frenesí incontrolable, robando la serenidad del momento. Y en esa fracción de segundo, un susurro la alcanzó. «Recuerda, la verdad duele, pero es tuya». La figura de su madre se disolvió ante sus ojos, devorada por una vorágine de tinieblas, llevándose consigo todas las respuestas. La habitación cayó en un silencio sepulcral, dejando a todos temblando a la orilla de lo desconocido. La luz parpadeó, y la casa pareció exhalar un suspiro colectivo, un aliento que contenía muchas historias no contadas. María se quedó de pie, atrapada entre la realidad y la espera de la siguiente revelación. La pregunta retumbó en su mente, una demanda exigiendo ser respondida. ¿Estaba lista para enfrentarse a la verdad que podría destruirlo todo? Las sombras, no satisfechas, comenzaban a girar de nuevo, susurros inquietantes llenando la atmósfera, y en ese oscuro rincón del miedo, una voz interna le advirtió: «Todo está a punto de cambiar y no habrá camino de regreso». El aire siguió siendo pesado, como un manto de incertidumbre que se extendía sobre ellos. María estaba desgarrada entre el temor de lo que había visto y la desesperación por descubrir la verdad que había anhelado por tanto tiempo. A su alrededor, Ana y Carlos temblaban, aún procesando lo que acababa de suceder. Pero algo había cambiado en el ambiente. La casa vibraba, como un ser vivo que se alimentaba del tormento que allí se había acumulado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Carlos, su voz temblorosa, como si temiera la respuesta que podía surgir de sus propios labios. Los ojos de María lo atravesaron, buscando apoyo, buscando claridad. Pero no había respuestas, solo un eco de incertidumbre que podía sentirse en cada rincón del hogar. «Debemos investigar», dijo Ana, decidida. Su voz resonó más fuerte de lo que esperaba, como un golpe de tambor en medio del desasosiego. «Si hay secretos aquí, necesitamos sacarlos a la luz. Lo que sea que haya pasado no puede ser peor que el silencio». María sintió, aunque un nudo más fuerte en su pecho agonizaba por salir. «¿Pero, cómo?
Acabo de perder a mi madre y no sé si quiero saber lo que ocultó. Sin darse cuenta, la desesperación la llevó a retroceder, como si las sombras del pasado quisieran envolverla de nuevo. Las luces en la casa parpadeaban, y de pronto, un susurro se convirtió en un grito lejano, hasta que el sonido se transformó en un rugido ensordecedor. Las paredes parecían latir, y un frío del más allá se extendió. María sintió que la casa misma estaba viva, como si en cada esquina se escondiera una historia jamás contada. «Está bien, María. Solo respira», dijo Carlos. Su mirada reflejaba la ansiedad, pero había una chispa de determinación. «Si tu madre estaba aquí, algo le pasó. Tenemos que averiguar qué le hizo quien la hirió». María sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, como si el mismo destino aguardara para frenarla. ¿Y si estamos en peligro? ¿Y si las respuestas no son lo que queremos escuchar? Preguntas oscuras visitaban su mente, mientras sus recuerdos de risas infantiles y momentos felices se desvanecían en medio de una tempestad de dolor. «Si no lo hacemos, siempre estaremos preguntándonos por qué», agregó Ana, respaldada por el coraje que necesitaban en esa hora temible. Las sombras a su alrededor parecían moverse, burlándose de su indecisión. El grupo encontró el valor para avanzar hacia el sótano, un lugar que siempre había estado prohibido en su hogar. La puerta chirrió, revelando un pasadizo oscuro donde el aire olía a moho y secretos. Las escaleras crujían bajo su peso, cada paso un recordatorio escalofriante de lo que habían dejado atrás. Un escalofrío recorrió a María al pensar en lo que podría hallar allí. Mientras descendían, un objeto brillante atrapó su mirada. Era un viejo diario, empolvado y desvencijado, en medio de la oscuridad. Con manos temblorosas, María lo levantó, sintiendo una energía vibrante en su interior. La portada estaba desgastada, pero las letras grabadas ya casi ilegibles parecían suplicar ser leídas. Esto podría tener respuestas», murmuró, mientras deshojaba las páginas amarillentas. Cada palabra era un eco de angustia, cada frase parecía gritar algo que había sido olvidado. Pero lo que encontró convirtieron su miedo en desespero. «No puede ser», exclamó, sus ojos desorbitados mientras las palabras danzaban ante su mirada. Lo que había descubierto se convirtió en un puñal que retumbó en el silencio del sótano, una revelación que transformaría todo lo que pensaba que sabía sobre su familia. Ana y Carlos se acercaron, sus expresiones llenas de confusión y temor. «¿Qué sucede, María?», preguntó Carlos, su voz un hilo de tensión. «Ese es más oscuro de lo que imaginé», disió María, limpiando una lágrima que se había colado por su mejilla. Al levantar la vista, el miedo la paralizó. «¿Esto va a cambiar todo? ¿Están listos para enfrentar lo que vendrá?». La respuesta se asomó en el aire, y mientras las sombras se cerraban a su alrededor, María supo que ningún regreso sería posible. Se abrazaron, pero el eco de un lamento aún resonaba desde la profundidad de la casa, prometiendo que lo peor estaba por llegar. Afuera, la tormenta comenzaba a desatarse, y una nueva verdad aguardaba para ser desenmascarada. ¿Podrían enfrentar el horror que se avecinaba? María sintió el frío de la noche filtrarse a través de la oscuridad del sótano, como si las sombras quisieran estrechar su abrazo. Las hojas del diario temblaban en su mano, y su mente corría en 1000 direcciones simultáneamente. Cada palabra leída era una daga, cortando más profundamente en su alma, revelando verdades que nunca pensó que estarían ocultas. «Lee en voz alta», insistió Ana, su voz resonando en el vacío del lugar, aún temblorosa pero llena de determinación. Carlos se acercó, preguntándose qué veneno se filtraría de ese antiguo cuaderno. María tragó para despejar el nudo en su garganta. «Dicen que mi madre no estaba sola en sus batallas», comenzó, sintiendo que la voz se le quebraba. «Habla de secretos, de gente que llegó a atormentarla. Personas que solían ser cercanas a nuestra familia». «¿Como quién?», interrumpió Carlos, incapaz de contenerse. «De su hermana», respondió María. «Alguien en quien, al parecer, confiaba plenamente. Y de un hombre que se decía era un amigo».
pero sus palabras eran llenas de veneno. Las luces del sótano titilaron nuevamente, y un escalofrío recorrió la espalda de los tres. ¿Qué más dice? Necesitamos saberlo todo, instó Ana, acercándose aún más, como si sus ojos pudieran absorber la verdad antes de que las palabras llegaran a sus oídos. Habla de un amor que se tornó en monstruo. La voz de María se desvaneció, el eco de sus propios pensamientos resonando más fuerte. Ella decía que, para protegernos, decidió cargar con ese dolor sola. Y que llegó un momento en que se vio atrapada, como si no tuviera salida. Carlos, incapaz de comprender completamente, dejó escapar un susurro. ¿Por eso nunca hablaba de su familia? ¿Por eso? Exactamente, gritó María, dejando escapar toda la ansiedad acumulada. Ella luchó y luchó, a solas, mientras que quienes deberían haberla protegido la traicionaron. Este diario es un grito de auxilio. Un viento gélido sopló a través de la casa, y el susurro del pasado envolvió al grupo. Era como si la casa respirara con ellos, absorbiendo su miedo para nutrir las sombras que la habitaban. Entonces, un sonido errático interrumpió el silencio. Alguien estaba golpeando la puerta. La presión del corazón de María aumentó. ¿Quién puede ser en este momento?, susurró, su cuerpo tenso como un alambre. Debemos escondernos, dijo Ana, tomando a María de la mano y arrastrándola hacia la esquina del sótano. Carlos apagó la linterna, y la oscuridad se volvió aún más opresiva. Los tres estaban a la expectativa, el aire denso como una niebla pesada. El golpe se repitió, más insistente, y una voz familiar atravesó sus temores. María. Carlos. Ana. Ábranme. Soy yo, su tía. María sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Recordaba a su tía, siempre un apoyo, pero en el diario había algo perturbador sobre esa relación. Algo que no encajaba. ¿Y si es parte de todo esto?, pensó, un sudor frío escurriendo por su espalda. ¿Deberíamos abrirles?, preguntó Carlos con voz casi inaudible. ¿Y si sabe lo que realmente pasó? ¿Y si viene por lo que descubrimos? La voz de María era un murmullo desesperado, su corazón palpitando con la posibilidad de un nuevo traidor. El golpe resonó nuevamente, esta vez como un trueno. Las paredes temblaron y cuestionaron su decisión. María se sintió sudar, la tensión adaptándose a su piel. ¿Estamos listos para más revelaciones? ¿Estamos listos para enfrentar más oscuridad? Fuera, la tormenta violentaba, y en el interior, un nuevo secreto estaba a punto de desatarse. La decisión estaba en sus manos, abrir la puerta o seguir ocultas en las sombras del pasado. ¿Qué horrenda verdad revelaría su tía? ¿Era acaso el siguiente paso hacia el abismo o una oportunidad de redención? El silencio en el sótano era ensordecedor, solo roto por el golpe persistente en la puerta y el rugido de la tormenta que se desataba afuera. María sentía que el aire se volvía más denso, como si un peso invisible cayera sobre sus hombros. La voz de su tía, una mezcla de angustia y familiaridad, resonaba en su mente, pero también traía consigo un torrente de dudas. ¿Qué hacemos?, murmuró Ana, sus manos apretándose contra su pecho, intentando contener la ansiedad que se filtraba en cada rincón del sótano. Yo no sé, respondió María, sintiendo el frío sudor descender por su frente. ¿Deberían abrir esa puerta? La tentación de obtener respuestas era intensa, pero el miedo a lo que su tía pudiera revelar aún más profundo. Necesitamos saber la verdad. No importa cuán dolorosa sea, insistió Carlos, su mirada fija en la oscura entrada. Quizás ella pueda ayudarnos a entender. Con un profundo suspiro que parecía arrancarse de lo más hondo de su ser, María comenzó a avanzar lentamente hacia la puerta, sus pasos resonando en el silencio. La tormenta aullaba como un animal salvaje afuera, y en cada paso, su corazón latía más fuerte. Sabía que, al abrir esa puerta, no solo estarían enfrentando a su tía, estarían abriendo una caja de Pandora que podría arrastrarles a un abismo del que no podrían regresar. Espera, dijo Ana, deteniéndola.
A lo mejor lo que encontramos aquí no es lo que realmente estamos buscando. Pero, ¿y si sí? ¿Y si es la única forma de conocer lo que le pasó a mi madre?, respondió María, sintiendo que el dolor de su madre podía ser también el suyo. Era una lucha interna entre la búsqueda de la verdad y el deseo de permanecer en la ignorancia. Es una decisión que podría cambiarlo todo, agregó Carlos, con un tono serio. Pero, ¿estás lista para asumir lo que viene? María tragó, tratando de encontrar valor en su propia voz. No puedo vivir en la oscuridad. Necesito la verdad, por amarga que sea. Con una determinación renovada, avanzó hacia la puerta. Su mano temblorosa llegó hasta el viejo tirador, frío y rugoso. Miró a Carlos y a Ana por un breve momento, buscando apoyo en sus miradas. Cuando la tormenta estalló en un estruendo que sacudió la casa, se armó de valor y giró el tirador. La puerta se abrió de golpe, dejando entrar un torrente de luz tenue y la imagen de la tía, empapada, sus ojos llenos de desesperación, pero también de un brillo que María no podía descifrar. María. Ana. Carlos. Déjenme entrar, suplicó la mujer. Pero tras sus palabras había un trasfondo de algo más, algo oscuro. La expresión en su rostro hablaba de secretos, de traiciones nunca contadas. ¿Por qué estás aquí?, preguntó María, sin poder evitar que su voz temblara, ya sintiendo que las viejas heridas volvían a abrirse. Porque debemos hablar de tu madre, de lo que nunca te conté. La tía vaciló, como si las palabras pesaran en su alma. Y de un hombre que te ha estado buscando. El aire se detuvo por un instante, un helado presagio llenando la habitación. Las revelaciones y decisiones tejían un hilo invisible que unía el pasado con lo que estaba por venir. ¿Quién era ese hombre? María sintió que su mundo se tambalearía, como un edificio en ruinas. La tormenta seguía rugiendo y el verdadero horror apenas comenzaba a desnudarse. Pero antes de que pudiera hacer cualquier pregunta, un grito rompió la noche, un sonido desgarrador que provenía de la parte superior de la casa. Era una llamada de auxilio, un eco que heló la sangre de los tres en el sótano. ¿Qué fue eso?, preguntó Ana, con miedo palpable en sus ojos. La respuesta era obvia, pero no había tiempo para pensamientos volátiles. Estaba más que claro, estaban atrapados entre la verdad y el horror. El grito resonó de nuevo, y María sintió que el instinto de protección crecía en su pecho. No solo hay secretos de la familia que necesitamos enfrentar, sino que también alguien está en peligro. Tenemos que ir. Mientras se preparaban para afrontar lo que les esperaba en las oscuras escaleras de la casa, el verdadero horror se agazapaba en las sombras, esperando ser liberado. ¿Podrían desvelar los misterios de su familia y ayudar a quien quiera que estuviese en peligro? El tiempo se les acababa, y el peligro acechaba más cerca de lo que imaginaban. María no podía permitir que la sorprendente revelación se interpusiera en su determinación. El grito resonaba de nuevo, y cada vez que escuchaba ese lamento desgarrador, un escalofrío le recorría la espalda. Vamos, instó, mientras se coliseó entre la oscuridad del sótano y la luz parpadeante de la escalera. Carlos y Ana intercambiaron miradas nerviosas, pero siguieron su ejemplo, entusiasmados y aterrados a partes iguales. Al subir las escaleras, el ambiente se volvía más espeso, como si la casa exhalara el miedo que habían acumulado durante años. Era el eco de secretos olvidados. Mientras subían, cada escalón crujía como si girara bajo su peso. María sintió que el aire se encogía, una especie de presión sobre su pecho que amenazaba con asfixiarla. ¿Y si es una trampa?, murmuró Ana, asomándose a la esquina del pasillo. No podemos quedarnos aquí. Si alguien necesita ayuda. María se contuvo, pero cada palabra vibraba con la urgencia de un tambor. Eran muchas las veces que había sentido la falta de respuestas como un veneno en su vida. Ahora la tenían al alcance y no podía dar la espalda. La casa temblaba con cada trueno que retumbaba afuera, como un aviso de lo que estaba por venir. Se acercaron a la habitación de donde provenían los gritos. Ana respiraba entrecortadamente, y María le apretó un brazo,
casi instintivamente, como si su toque pudiera darle un poco de valentía. Cuando llegaron a la puerta, el grito se transformó en un sollozo suave, casi como un lamento. Por favor, ayúdenme, era la súplica que desgarraba el aire. María empujó la puerta con un actuado acto de determinación. La habitación estaba a media luz, las sombras danzaban en las paredes como espectros, y el olor a humedad impregnaba el ambiente. En el centro de la habitación había una figura encorvada, su voz temblorosa murmurando palabras incoherentes, cada una más desgarradora que la anterior. «Tía», exclamó María, y la mujer se volvió hacia ellos, con los ojos desorbitados y llenos de terror. «No estás sola, vamos a ayudarte». Pero cuando la mujer alzó la mirada, lo que vio no eran solo ojos preocupados. Era la manifestación del miedo más profundo, como si llevase consigo la carga de años de sufrimiento. «No. No pueden estar aquí», murmuró, con la voz temblando como un pajarillo asustado. María sintió una oleada de confusión. «¿Por qué no? Necesitas ayuda». La tensión en la habitación se volvió insoportable, como si los secretos de la familia se manifestaran en la atmósfera. La tía miró hacia la ventana, donde los relámpagos iluminaban la oscuridad, y su rostro se tornó blanco como la cera. «Él viene, ya está aquí. No debería haber dejado que lo supieras». María sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Quién? ¿Quién viene?». Las palabras hirvieron en su interior, pero el temor en el rostro de su tía le heló la sangre. La ventana tembló, y un estruendo sacudió la casa. Era el golpe de una puerta, pero no de una puerta cualquiera, era la puerta principal. «Tenemos que salir de aquí», gritó Carlos, mientras una sombra se asomaba por la esquina. María sintió que su corazón se detendría. La noche estaba infestada de algo oscuro, algo que ya estaban sintiendo muy cerca. «Es demasiado tarde». La voz de su tía se quebró, y entonces la figura que temían se dibujó en el umbral de la puerta, un hombre de rostro oculto, con una sonrisa fría como el acero. La tormenta rugía de nuevo, pero esta era apenas una sombra del verdadero caos que se avecinaba. «Juntos en el pasado, pero tan separados en el presente», murmuró el extraño. «Es el momento de cobrar cuentas». María sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué secretos escondía su madre? ¿Y quién era ese hombre que ahora parecía tener el control de su destino? Cuando se dio cuenta de que no solo buscaban respuestas, sino también su propia supervivencia, la pregunta dejó de ser solo sobre el pasado. ¿Podrían enfrentar el horror desatado antes de que arrasara con todo lo que conocían? Corazón en la garganta, María se preparó para la confrontación. Pero en medio del enfrentamiento, una nueva pregunta surgió: ¿quién conseguiría salir con vida de este juego mortal? María sintió que las paredes se cerraban a su alrededor mientras la figura oscura de aquel hombre se acercaba. El aire se volvió denso, como si la casa misma se estuviera uniendo contra ellos, recordando historias que debían ser contadas. Su tía, temblando, retrocedió contra la pared, mientras la mirada del hombre se posaba sobre María con una mezcla de desafío y desprecio. «¿Quién eres?», logró preguntar, la voz quebrándose entre el horror y la incredulidad. «Soy quien ha estado observándolos desde las sombras». «El eco de una verdad que no puede ser ignorada», respondió él, la sonrisa helada aún esbozada en sus labios. El mundo de María se tambaleaba bajo el peso de aquellas palabras. La conexión con su madre, con ese dolor eterno que habían asumido como parte de su vida, comenzaba a desenredarse. «¿Qué verdad?», exigió con cada fragmento de coraje que le quedaba. «Todo lo que has creído sobre tu familia es una ilusión. He venido a recordarte que hay secretos que han permanecido ocultos, secretos que provocaron las sombras en las que todos ustedes han estado atrapados». Su voz resonó en la habitación, haciendo eco de un pasado que parecía cobrar vida propia. La tía de María, con lágrimas en los ojos, solo podía murmurar: «No, no es el momento, no es seguro». Pero ya no había lugar para el miedo, la verdad necesitaba salir a la luz. «¿De qué hablas?», la confrontó Ana,
percibiendo que cada una de sus palabras se convertía en un hilo que hilvanaba los trozos sueltos de la historia familiar. Tu madre, comenzó el hombre, señalando a María con un dedo tembloroso, ha cargado con la culpa de las decisiones de otros. La verdad, querida, es que el horror al que han sido sometidos tiene un rostro, y ese rostro es el mismo que el mío. María sintió que un frío intenso la atenazaba. Eres un monstruo, gritó, aunque en su mente comenzaba a surgir la terrible posibilidad de que todo lo que tenía por seguro se desmoronara en un instante. Monstruo, él rió, la risa resonando como un eco lejano. No soy el verdadero monstruo. Esa etiqueta pertenece a quienes en el pasado decidieron traicionar lo que eran. Y tu madre, en sus intentos de protegerte, ha ocultado su legado. Un silencio denso se apoderó del lugar. La verdad, tan sombría, estalló como un rayo. La imagen de su madre, llena de amor y sufrimiento, comenzaba a desdibujarse, despojada de las capas que la habían envuelto. Recuerdos olvidados están apilándose entre ustedes, continuó, su voz más baja, más íntima. Eran parte de un juego familiar mucho más grande y oscuro. El tiempo se acabó, y es hora de desvelar el pasado. María, incapaz de apartar la mirada, buscó alguna señal en la expresión de su tía. Ella, con manos temblorosas, apretó los labios como si estuviera tratando de contener un grito. No podemos dejar que él te manipule. Es un tirano, María, advertía, su voz temblorosa, pero llena de resignación. Quizás es hora de que todo lo que ha estado oculto sea expuesto, dijo María, confrontándolo con determinación. Entonces, lo haré. El hombre se inclinó un poco, como si fuera a revelar un secreto atroz. El hombre que buscaba a tu madre no forjó el dolor que arrastran. Se trata de algo más profundo. Su misión pasó de ser un amor a un juego de control que mantuvo a vuestra familia perpetuamente atrapada. Y yo soy el resultado de esa confusión, el legado no deseado. La mancha en su alma. Ana, su voz quebrada por la desesperación, interrumpió. ¿Qué tienes que ver con todo esto? Con una sonrisa cínica, el hombre respondió, soy el cruce de caminos. La generacionalidad de la tragedia. La respuesta que temían todos. Y he venido aquí para liberarte, o para asegurarme de que alguien lo haga en mi lugar. María sintió que el aire se tornaba más helado, cautiva del secreto que parecía querer liberarse. ¿Y cómo planeas hacer eso?, la desafió, pero su voz delataba un temblor interno. Debes elegir, él la miró fijamente, ser parte de este ciclo o romperlo. Descubre la conexión que ha dejado huella en tu madre, en ti, y en cada historia que ha permanecido anclada en esta casa. De ti depende lo que ocurra a continuación. La voz entrecortada de su tía resonó, pidiendo control. No, María. No es el camino. Él solo busca el caos entre nosotros. ¿Y si eso también es una ilusión? María sintió que el nudo en su garganta se apretaba aún más. Tengo que descubrir la verdad sobre mí, sobre mi madre. La vida no puede seguir teniendo raíces en el miedo. La decisión había sido tomada. Con determinación, María se adelantó. Dame lo que tienes. Estoy lista para enfrentarme a la verdad. La tormenta afuera rugía, pero dentro de la habitación, un cielo aún más oscuro estaba a punto de despejarse. Las sombras parecían danzar alrededor, como si la casa misma estuviera observando la valentía que brotaba en ella. Entonces, prepárate, dijo el hombre, su sonrisa expectante. La verdad no se revela sin sufrimiento. Pero si superas tus miedos, quizás encuentres la redención que todos buscan y, entre las cenizas, la oportunidad de reconstruir. María, con el corazón latiendo en su pecho y su determinación encendida, supo que estaba a punto de cruzar un umbral que cambiaría todo. Con cada decisión, un capítulo de su historia cerraba, mientras otro emergía, completamente nuevo. No había vuelta atrás.
El horror y la verdad estaban entrelazados, y ahora era tiempo de desenterrar lo que había permanecido oculto. El futuro aguardaba como un desafío tangible, lleno de promesas y pesares, y María estaba lista para enfrentar lo que el destino le deparara. Esperamos que te haya encantado este desenlace. No olvides suscribirte inmediatamente para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Queremos oírte. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es vital para que sigamos creando más contenido apasionante.